Vamos a realizar una introducción de la retórica como ciencia del discurso, porque desde la segunda mitad del siglo XX vivimos una sociedad de la información en la que lo relevante ha sido la transmisión de contenidos. Sociedad de la información que se trasladó, que se transformó en una sociedad del conocimiento. Porque ¿de qué nos sirve transmitir contenidos si no sabemos utilizarlos, si con ellos no sabemos conocer las cosas? Es más, lo importante no es tanto transmitir contenidos, sino la transmisión del saber. Pero a su vez la sociedad del conocimiento se transformó, emergió una sociedad del discurso, o debería emerger una sociedad del discurso, porque lo realmente importante es la comunicación de argumentaciones persuasivas. Si no se hace es porque los mecanismos posverdaderos nos están atravesando y nos están taladrando literalmente los cerebros. Porque otra característica del siglo XXI, estamos hablando desde marzo de 2021, podemos pensar es una característica eterna de hace varios siglos o de todo el siglo XX, una característica al menos de las últimas décadas es la explosión del individualismo. ¿Y qué ha generado dicha explosión del individualismo? Pues el cultivo de la mera opinión, algo de lo que Platón ya se quejaba, la doxa, la mera opinión. ¿Y qué se ha propiciado actualmente con dicho individualismo? Pues con esta explosión de opiniones, hay gente que opina, casi todo el mundo opina de casi todo, pues dejamos que dichas opiniones encajen con nosotros. Pero, ¿qué opiniones dejamos que entre nosotros? Pues aquellas opiniones que realmente encajan con nuestro esquema mental. Lo que pasa es que en nuestro esquema mental no nos hemos parado a reflexionarlos, su origen, de dónde viene, su procedencia, su tradición, cuál es la herencia intelectual que hemos recibido. De eso no hacemos reflexión, y eso es lo que tendríamos que hacer. Es decir, por no hacer una reflexión sobre nuestro bagaje cognoscitivo, nos estamos dejando seducir, manipular, engañar. ¿Por qué? ¿Por qué mecanismos? Por mecanismos verdaderos, por falsedades, manipulaciones, engaños. Nótese que estamos diciendo mecanismos, dispositivos posverdaderos, no la posverdad. No es correcto hablar de este fenómeno como sustantivo, la posverdad, como si fuese algo, sino que es un adjetivo. Hay mecanismos que, depende de cómo los utilices, serán manipuladores, falsos, engañosos, es decir, posverdaderos. Y la proliferación de dichos mecanismos, dispositivos posverdaderos, lo que está consolidando es un ataque directo a la democracia. La proliferación de lo posverdadero pone en peligro la consolidación de la democracia. Así pues, es muy importante el estudio de la retórica para saber en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Ya sabemos, o deberíamos saber, qué no es la retórica. La retórica lo que no es trucos para manipular o engañar. La retórica lo que no es motivos afectivos para influir psicológicamente en el auditorio. La retórica lo que no es, o no debería ser, es adornos lingüísticos para embellecer nuestro mensaje. Esto no quiere decir que en la historia de la retórica no haya habido pensadores que quieran tener una concepción peyorativa, que hayan tenido una concepción peyorativa del fenómeno retórico y digan que la retórica estudia cómo manipular, engañar, afectar, embellecer discursos. Esa es una concepción de la retórica, habría negativa, peyorativa. Habría otra concepción de la retórica más neutra, en el sentido de un conjunto de técnicas para hablar correctamente, pero también habría una concepción, y ha habido, positiva de la retórica, que también en esas situaciones donde nos ubicamos nosotros, concebimos la retórica como la ciencia de las estrategias discursivas, de las estrategias argumentativas, persuasivas, comunicativas. Así pues, podemos ubicar la retórica entre las ciencias del lenguaje. Exactamente, retórica sería la ciencia del discurso. ¿Ciencia de qué? De las estrategias. ¿De qué estrategias? Ya lo hemos dicho. Argumentativas, persuasivas, comunicativas. Así pues, la teoría de la argumentación sería un subconjunto de la retórica. No es que exista la teoría de la argumentación, que claro que existe, pero no es que dentro de ella esté el subconjunto de la retórica. Es al revés. Está el conjunto de la retórica y dentro de ella hay varios subconjuntos. Uno sería la teoría de la argumentación, otro subconjunto sería la teoría de la persuasión como subconjunto de la retórica que estudia las estrategias persuasivas, y también tendríamos las estrategias comunicativas, teniendo entonces el subconjunto de la teoría de comunicación
como su conjunto de la retórica. Teniendo en cuenta que los fenómenos de lo argumentativo, lo persuasivo, lo comunicativo no se dan por separado, se dan siempre en conjunción, en entrelazamiento. Así pues, habría unas categorías científicas en la retórica. Antiguamente se hablaba de ethos, el carácter, la personalidad, la buena presencia, el talante del orador. También se hablaba del logos y también del lenguaje, que se va a decir, el mensaje, y también se hablaba del pathos, la pasión con la que afectar al público. Bueno, esa terminología clásica de la retórica que viene desde Grecia se puede categorizar en el siglo XXI de otra manera. Ethos tendría que ver con el emisor, logos tendría que ver con la categoría del discurso, pathos tendría que ver con la categoría del receptor. Pero aquí no queda la cosa, o al menos así queda la cosa en una retórica clásica que todavía se ejerce y se enseña. Pero nosotros añadimos un cuarto elemento científico, una cuarta categoría retórica, que es el transductor o intérprete. El transductor es aquel intérprete que comenta para los demás, no que comenta para sí mismo. Esta concepción de transductor la hemos cogido directamente de la teoría de la literatura de Jesús González Maestro, perteneciente al materialismo filosófico. Y es que según el materialismo filosófico, las ciencias proceden de un proceso de sistematización de operaciones técnicas. Entonces, ¿de qué técnicas procede la retórica como ciencia? Pues de las competencias dialécticas en público. Es decir, es que hace ya varios siglos, incluso siglos antes de nuestra era, en China, en India, en Grecia en torno al siglo -V, que había competiciones dialécticas en público. En Grecia también se desarrolló técnicas de atacar y defenderse en los juicios. Así pues, el fenómeno de lo retórico sería igual a un conjunto de técnicas estratégicas para comunicar argumentaciones de forma persuasiva. En un principio, para la eficacia argumentativa, persuasiva, comunicativa de construcciones lingüísticas habladas y luego escritas. Es decir, finalmente todo esto desemboca tanto para la elaboración de discursos orales como para la composición de textos escritos. Así, lo retórico es un conjunto de técnicas y la teorización sobre dichas técnicas, estrategias discursivas, sería ya ciencia, la ciencia de la retórica, es decir, con R mayúscula. Podemos hablar de la retórica con R minúscula, con el fenómeno de lo retórico, de las técnicas, pero la ciencia que estudia dichas técnicas sería la retórica con R mayúscula. Cabe no olvidar la posible conexión entre lo retórico y lo en cierta medida democrático. Un caso más de la vinculación entre ontología, en cuanto a estudio de la realidad, y teoría del conocimiento, con la política. Conexión de la ontología y la teoría del conocimiento con la política. En el sentido de que todo estudio de la realidad y del conocer conlleva una concepción sobre cómo vivir, más que vivir, convivir. Así pues, en las sociedades en cierta medida abiertas o democráticas se da un cultivo de la actividad del debate, de las conversaciones y discusiones en público, del libre pensamiento, de lo retórico. Así ocurrió en los intermitentes episodios democráticos en la Atenas del siglo V antes de nuestra era, donde el ciudadano podía tomar la palabra en el ágora, practicando, desarrollando la isegoría, el derecho a hablar en público. O en la Inglaterra decimonónica parlamentaria, donde emergieron los primeros clubes de debate. Y actualmente, en el siglo XXI, las competiciones de debate acontecen en sociedades democráticas, en la democracia realmente existente, y no en países totalitarios. En ningún país totalitario, en Corea del Norte, no se da ningún torneo de debate. Lo cual no quiere decir que donde se den torneos de debate haya democracias plenas perfectas. Por eso estamos diciendo una conexión con la democracia realmente existente y el debate. Porque donde manda uno solo no cabe discusión pública. Por eso el racionalismo en modo cartesiano, según el planteamiento de Descartes, no era amigo de lo que él tomaba por retórica, porque consideraba que la razón, una vez que ha demostrado una argumentación,
¿Para qué discutir? ¿Para qué dialogar? Si ya tenemos ahí la demostración. Claro, por eso el racionalismo cuadra bien con el absolutismo. Y por eso el empirismo emergió más en países, en cierta medida, con tendencia hacia la democracia, como Inglaterra, futuro Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Lo que intentamos decir es que la historia de la humanidad, o mejor dicho, la historia de nuestra especie y la historia de los seres humanos, se puede dividir en periodos más o menos retóricos o más o menos antirretóricos. Una idea que no es nuestra, sino de Enrique Tierno Galván. Así pues, lo retórico se ejercitó en chino, sánscrito, griego, y se pensó no solo en griego, sobre todo en modo aristotélico, en Aristóteles, según dicen los manuales de retórica, sino también en chino y sánscrito, pues en China y la India habían competiciones de debate, y lo cual quiere decir, bueno, de debate, de certámenes orales, y surgieron en China y en la India escuelas de lógica, epistemología y comunicación que estudiaban las maneras correctas de pensar y así hablar correctamente. Hablar correctamente en la vida cotidiana, política, religiosa y, como hemos dicho, en los certámenes orales. Técnicas discursivas y teorías sobre técnicas estratégicas discursivas que se sistematizaron en Roma, principalmente por Cicerón en el siglo I antes de nuestra era y por Quintiliano en el siglo I ya en nuestra era. De ahí que se crearan distintas, pero similares, maneras de organizar los materiales a tener en cuenta para elaborar un discurso oral o componer un texto literario. Elementos, técnicas que tienen que ver con las operaciones de investigación previa de contenidos pertinentes con los cuales poder exponer ideas. Elección de los recursos estilísticos en función del tema, del público al que se dirige y de la situación en la que se presente. La memorización de las distintas partes del discurso, familiarización, retención del esquema. La acción en sí de escenificar el discurso, sabiendo manejar, en función de nuestros intereses, el tono de voz, el ritmo, los silencios, los gestos y las miradas. La operación de ordenación o de cómo disponer los materiales discursivos suele tener en cuenta las suboperaciones de introducción del tema y de la postura argumentativa al oyente o al lector de forma persuasiva y con eficacia transmisora. Sabiendo elegir las primeras palabras, frases, secuencias, con el fin de captar la atención del auditorio desde el primer segundo, incluso antes, como se hace ahora con los anuncios de próximos vídeos, directos o anuncios de conferencias. La narración del discurso de forma precisa, de un discurso caracterizado por la verosimilitud. Nos referimos a una narración argumental, evitando las digresiones superfluas, aunque sabiendo relajar la rigidez discursiva con ironías, anécdotas, curiosidades y hasta con humor. La confirmación de las ideas previamente expuestas a través de construcciones lingüísticas diseñadas para convencer, para conseguir que el auditorio acepte la fuerza de nuestros razonamientos, unas razones que deben saberse comunicar en un orden adecuado y con los dispositivos persuasivos adecuados. La conclusión en cuanto a epílogo que sirva de recuerdo de los puntos débiles de nuestro opositor, ya sea real en una competición dialéctica o imaginario en una discusión ficticia en cuanto a ejercicio intelectual, y de recuerdo en los puntos fuertes de nuestra argumentación, sabiendo transmitir nuestra idea fuerza, sabiendo relacionar todo lo relevante dicho con nuestra idea principal, con el mensaje que queremos que se quede en quien nos escucha o nos lee. Y para eso hay que saber cerrar de una forma seductora, sintética, contundente. En cuanto a la elección de los recursos estilísticos, operación que se denomina en historia retórica elocución, los recursos retóricos básicamente pueden ser fónicos, morfosintácticos y semánticos. Fónicos, como la aliteración o repetición de un fonema. Morfosintácticos, como la anáfora, o comenzar las oraciones con la misma palabra o poner la referencia al principio. Semánticos, como la metáfora, o traslado por comparación en sentido figurado del significado de una palabra a otra. Todo ello con una finalidad expresiva orientada a transmitir un discurso. Y todas estas operaciones retóricas, suboperaciones, dispositivos y mecanismos elocutivos, con elegancia discursiva, respeto al rival real o ficticio, al auditorio y al lenguaje. Vamos a centrarnos ahora en su conjunto retórico de la teoría de la argumentación.
Para poder comunicar persuasivamente una argumentación es obvio que lo que tiene que haber es una argumentación construida teniendo en cuenta enlaces persuasivos para que dicha argumentación esté presta a ser comunicada. Esto es, el aspirante a orador, comunicador, pensador tiene que aprender si su candidato a razonamiento es correcto o incorrecto. ¿Y eso cómo se sabe? Pues no queda otra que conocer las reglas de validez formal. Y es que no nos basta con tener un simple razonamiento, sino que nuestro razonar tendrá que ser formalmente válido. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a partir de una expresión bien formada sepamos llegar a otra expresión bien formada equivalente, a través de una transformación. Si partimos de una proposición tan clara y evidente que se admite como verdadera, sin necesidad de demostraciones, entonces estamos ante un axioma. ¿Y qué es una proposición? Pues una proposición es un enunciado, también se puede llamar juicio. Una proposición es un enunciado o juicio del cual se puede decir que es verdadero o falso. Una vez que ya sabemos que es una proposición, una inferencia es una estructura de proposiciones conectadas entre sí de tal manera que de ellas se deriva necesariamente otra proposición distinta a ellas, llamándose premisas a las proposiciones de partida y conclusión a la proposición de llegada. Aunque el orden expositivo puede ser al revés y se puede partir de la conclusión a la que se quiere llegar para luego ir operando con otros juicios para la derivación de unas proposiciones hacia cierta conclusión. De esta manera, un razonamiento será válido cuando la conclusión se derive necesariamente de las premisas, con independencia de que dichas premisas sean verdaderas o falsas. Eso no tiene nada que ver con la lógica. Por lo que, como no tiene nada que ver, de proposiciones falsas se puede encadenar un razonamiento con validez formal, si el encadenamiento es coherente y está bien derivado de unas proposiciones a otras. Cuando un retórico opera como un analista lógico, para demostrar la posible validez formal de un razonamiento, debe conocer las reglas de inferencia. Una operación que requiere utilizar símbolos para representar estructuras. Así nos es más fácil sintetizar una oración entera a partir de un símbolo, que los símbolos serían unas formas vacías de contenido. Y operar de forma deductiva, es decir, deduciendo unos contenidos a partir de otros y de esta forma ayudar al sujeto en cuanto analista formal, pues a razonar correctamente. Es decir, así como el agente retórico, cuando actúa agente retórico o pensador o comunicador o emisor, a través de la práctica va adquiriendo un uso instrumental de la razón, o sea, sin darse cuenta, con el ensayo y error, pues va adquiriendo a nivel subconsciente, que luego va haciendo consciente cuando va hablando. Es decir, una cosa es el retórico analista teórico y otra cosa es el retórico como agente práctico, como hablante, como practicante del retórico. Es decir, una cosa está el plano teórico, otra cosa es la praxis, la práctica. Porque en la práctica el que hace discursos, el agente retórico o pensador o comunicador o emisor en público, a través de la práctica, esa misma práctica, con ella va adquiriendo un uso instrumental de la razón que le permite ir construyendo deducciones cada vez con mejor arquitectura. Eso es una cosa, la praxis te hace mejorar la manera de razonar. Pero por otro lado está lo teórico. El retórico teórico o analista o intérprete o entrenador debe tener bagaje cognoscitivo en lógica o ciencia formal, deductiva, instrumental, de estructuras con las que deducir correctamente. Es decir, que hay una ciencia que estudia las reglas para averiguar si de un conjunto de premisas se deriva necesariamente una conclusión o cierta conclusión, y esa ciencia es la lógica. Así, el debatiente o emisor no le hará falta ni manejar símbolos. Al debatiente práctico, otra cosa es al teórico retórico. Pero que al debatiente o emisor no le haga falta manejar símbolos, eso no quiere decir que él no opere. Él claro que opera, él opera mentalmente con relaciones sintácticas, funciones susceptibles de recibir un tratamiento simbólico por parte del retórico como lógico, para calcular con símbolos operaciones que se dan en el lenguaje natural cuando con esa tecnología se quiere jugar a convencer. Básicamente a convencer. Unos que van a jugar a demostrar, pero que más que demostrar con el lenguaje lo que se hace es mostrar, para intentar convencer.
Lo que queremos decir es que al debatiente práctico, al pensador en público, no le hará falta saber lógica matemática, pero al retórico analista lógico que quiera analizar formalmente, estudiar formalmente discursos, a ese sí le hará falta saber cómo se opera con elementos simbólicos, esto es, con piezas sistematizadas tales como variables proposicionales con las que simbolizar las proposiciones, es decir, esto se hace con letras minúsculas a partir, por convención, de la letra P. P, Q, R, S, T. Otra pieza son los conectores. Otras piezas son los conectores, como el negador no para simbolizar la negación, el conjuntor y para simbolizar la conjunción, el disyuntor o para simbolizar la disyunción, el condicional, que se escribe una flechita, para simbolizar la operación si P, entonces Q, el bicondicional, que se simboliza con una doble flechita, para simbolizar la operación si, solo si P, entonces Q. Otros símbolos auxiliares para agrupar y ordenar operaciones son los paréntesis y los corchetes. Cuando pensamos desde una lógica bivalente, toda proposición que manejemos solo puede ser de dos valores, o es verdadera o es falsa. Aunque podemos también pensar de forma no bivalente, y en tal caso podemos contemplar grados entre lo verdadero y lo falso. Esto de que podemos contemplar grados entre lo verdadero y lo falso es una aportación lógica del filósofo español Lorenzo Peña, que tiene un pensamiento, un sistema filosófico que podemos denominar como racionalismo o materialismo gradualista. En definitiva, las reglas lógicas nos permiten establecer los siguientes valores de verdad. Negar una proposición tomada por verdadera es convertirla en falsa, o negar una proposición tomada por falsa es convertirla en verdadera. Una conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones que forman dicha conjunción lo son. Una disyunción solamente es falsa cuando ambas proposiciones que forman la disyunción son falsas las dos. Un condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Y un bicondicional es verdadero cuando los valores de las dos proposiciones son iguales y falso cuando son distintos. El retórico analista lógico, para demostrar la validez formal de un razonamiento, puede operar con tres caminos. 1. Mediante la tabla de verdad, un método con símbolos para el valor verdadero, el 1 o la V, y el valor falso, el 0 o la F, y símbolos para los conectores, con los que representar fórmulas lógicas. Y así, mediante una simbolización, comprobar que siempre que las premisas sean verdaderas, la conclusión también lo sea. 2. Mediante la operación de reducción al absurdo, suponiendo que el condicional de la conclusión es falso y buscar una contradicción, porque si se da la contradicción, la suposición era incorrecta y el razonamiento verdadero. Y 3. Mediante la operación de deducción de las reglas de inferencia, yendo paso a paso desde unas premisas que se transforman en una fórmula equivalente que funciona como conclusión, como las reglas de transformación, afirmando afirmo, tradicionalmente llamada modus ponendo pones, que es la siguiente. Afirmar el antecedente en un condicional implica afirmar el consecuente, o negando niego, tradicionalmente modus tollendo tollens. Negar el consecuente en un condicional implica negar el antecedente, o el silogismo disyuntivo. En una disyunción, negar uno de los términos implica afirmar el otro. La lógica de la argumentación descansa en unos pocos postulados. 1. El principio de identidad. A igual a A. Si P, entonces Q. Toda proposición es igual a sí misma. 2. El principio de no contradicción. No será el caso de A y no A. Es decir, una misma proposición no puede ser en el mismo sentido y de la misma manera ella misma y su contraria. Y 3. El principio de tercio excluso. A o no A. Una misma proposición o es verdadera o es falsa. Ya Gustavo Bueno quería dialectizar la lógica formal. También hay lógicas que contemplan más de dos valores de verdad o lógicas polivalentes, como la lógica trivalente. Las proposiciones pueden ser verdaderas, falsas o probables. La lógica pentavalente. Las proposiciones pueden ser verdaderas, muy probables, probables, poco probables o falsas. O la lógica probabilística. Las proposiciones pueden tener un valor dentro de una escala entre el 1 y el 0, siendo 1 la verdad y 0 la falsedad. Es decir,
Al final, el rigor matemático debe adaptarse al uso cotidiano del lenguaje, rico en matices y lleno de ambigüedades. El lenguaje natural no es perfecto, por lo que comunicar argumentaciones persuasivas no va de demostrar verdades, sino de razonar de forma probatoria acerca de la plausibilidad y verosimilitud de cierta tesis, a la vez que se contradice, rebate o rechaza de forma argumentativa la supuesta argumentación del otro, mostrando que la línea contraria es inválida o implausible o inverosímil o falaz, es decir, aparente. Y los que pensando con frente o contra los otros, más que inferir con demostraciones perfectamente formales, con contenidos tomados absolutamente por verdaderos y con total seguridad, más que hacer eso, operamos con materiales más o menos creíbles, en cierta medida admisibles y en cierto modo probables, y operando con mayor o menor fuerza argumentativa. Así pues, el retórico, más que un lógico formalista de precisiones perfectamente claras, es un lógico de lo informal, de lo impreciso, de lo borroso. Lo que obliga al retórico en cuanto lógico informalista es a contemplar conjuntos de posibilidades. El problema es cuando el emisor estira la riqueza de matices y la ambigüedad normal del lenguaje natural y alarga la imprecisión bien hacia lo paradójico o bien hacia lo falaz. Las aporías o paradojas surgen cuando queremos explotar el aspecto contradictorio bien del lenguaje o bien de la realidad, pues puede haber paradojas de varios tipos. Vamos a ver. Paradojas lógico-matemáticas, como la pregunta de 1901 de Bertrand Russell de que si el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos es miembro de sí mismo. O paradojas físicas, como la complejidad que nos legó Einstein acerca de un cuerpo que se moviese más rápido que la velocidad de la luz. O paradojas fisiológicas, como sensaciones producidas tras ciertos estímulos. O paradojas semánticas, que son las realmente interesantes en retóricas, que tienen que ver con ciertas repercusiones chirriantes según cómo se den sentidos a ciertas palabras o sintagmas. A veces la solución viene por saber utilizar un metalenguaje, es decir, un nivel lingüístico superior del lenguaje en el que se instalan, se ubican dichas paradojas para desde este metalenguaje hablar sobre este lenguaje, sobre estos sintagmas aparentemente paradójicos. Un metalenguaje que habla sobre un lenguaje objeto. Estando el lío en que cualquier metalenguaje de un lenguaje, a su vez, este metalenguaje puede ser objeto a su vez de otro metalenguaje superior. Habrá que hacer algo para distinguirlos, pues un uso correcto de las comillas. Así sabemos a qué nos referimos. Como recomendación, cada vez que escribamos una frase en la que nos referamos el término tal, por dicho tal, debería ponerse entre comillas simples. El otro modo de estirar la imprecisión, ambigüedad normal en el lenguaje natural es la operación de aparentar validez argumentativa pero sin tenerla, a través de construcciones no válidas, lo que viene siendo una falacia. Aquí estaremos jugando más que a argumentar, a persuadir. El problema es que cualquier fórmula en la que no aparezcan entrelazadas la argumentación, la persuasión y la comunicación no funciona. Y en este caso de las falacias, cuanto más falaz es una construcción, pues menos argumentativa es. Y si llega un momento que lo argumentativo no está, si solo tenemos un entrelazamiento de comunicar una persuasión, si comunicamos una persuasión sin haber una argumentación, no estamos haciendo ningún discurso. De la misma manera de cualquier combinación de que nos dejemos unos tres elementos y solo nos quedemos nosotros dos. De lo argumentativo, lo persuasivo y lo comunicativo. Los eficaces materiales persuasivos son elementos tales como los elementos de cohesión, que son unos enlaces que nos permiten unir, enganchar, enlazar oraciones entre sí o párrafos entre sí. Todo esto con una funcionalidad persuasiva que tiene también una aportación argumentativa y comunicativa, por lo que acabamos de decir. No podemos operar solo en lo persuasivo sin recurrir también al argumentativo y lo comunicativo. Por eso fallan las construcciones en extremo falaces, por su merma argumentativa. El problema de todo esto, o la complejidad, es que tal vez no se dé o no sea posible establecer de forma tajante la separación entre lo falaz y lo no falaz. La idea de Lorenzo Peña de que se pueden establecer grados entre lo verdadero y lo falso, la recogemos, la deslizamos hacia la dimensión de lo falaz y lo no falaz, de que entre ambos dos polos se pueden establecer grados.
Aquí lo que tiene que quedar claro es que la merma de validez de un razonamiento puede obedecer a dos cosas. Puede obedecer o bien a un déficit formal, un déficit en la estructura, en el sentido de que la conclusión no se derive necesariamente de las premisas, o puede obedecer a un déficit material en el contenido lingüístico, en el sentido de que se dé ambigüedad, se dé falta de pertinencia o se dé insuficiencia de datos. Ambigüedad. La ambigüedad tiene que ver con los equívocos, los dobles sentidos de una proposición, con la doble significación de un término. Falta de pertinencia. Cuando se recurre al ataque personal, a la autoridad, al pueblo, al poder, a la ignorancia, a la compasión. Insuficiencia de datos, ya sea por generalización inadecuada, causa falsa o falta de pruebas. Una vez introducidos en los subconjuntos retóricos de la teoría de argumentación y mínimamente en la teoría de persuasión, vayamos a entrar ahora también mínimamente en el subconjunto retórico de la teoría de comunicación, porque hay que tener en cuenta aspectos básicos del lenguaje, características específicas de nuestra tecnología antropológica fundamental, que es el lenguaje. Su universalidad semántica, es decir, su capacidad para referirse a cualquier realidad, su productividad, su capacidad de construir frases distintas sin límites, pero a partir de la comunicación de pocos signos, su desplazamiento, su capacidad de referencia en ausencia del objeto referido, su vinculación con el pensamiento. Y esto es un fenómeno complejo. Esto tiene que ver con su capacidad, la del lenguaje, de relacionarse con el pensamiento. Es decir, que el hablar y el pensar se están conectados, de alguna manera esto se puede aceptar por casi todo el mundo. El problema es establecer dicha conexión, las características de cómo se conecta, en el sentido de si el pensamiento es anterior al lenguaje, como creían Locke y Piaget, o si el lenguaje es anterior al pensamiento, como creía Sapir, o si el lenguaje y el pensamiento son procesos distintos pero simultáneos y mutuamente influyentes, como defendía Vygotsky, o si el lenguaje y el pensamiento están tan estrechamente vinculados que es muy difícil o casi imposible realizar una distinción. Así, lo habitual ha sido históricamente considerar el lenguaje como expresión de ideas a modo de herramientas, como si los mismos objetos pudieran expresarse por distintos conjuntos de signos. Luego se ha postulado que solo se puede pensar a través del lenguaje, pero a través de... El lenguaje es un concepto general. No hablamos el lenguaje, hablamos el lenguaje en determinadas lenguas, y a la vez solo en una. Y solemos pensar en nuestra lengua materna, de donde se puede llegar a un relativismo lingüístico, pues si cada conjunto de costumbres lingüísticas general, de ese conjunto de costumbres lingüísticas se llega a cierta concepción del mundo, de cierta concepción del mundo tomada por real, por verdadera, que la gente se suele creer la concepción del mundo que tiene en la cabeza, fruto de la tradición lingüística, de la comunidad lingüística en la que ha crecido. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues que sociedades lingüísticas con tradiciones lingüísticas distintas tendrán concepciones distintas de la realidad. Pero no es que tengan concepciones distintas, es que en realidad tienen mundos distintos. Según esta concepción relativista, el mundo de una comunidad lingüística es distinto a otro mundo de otra comunidad lingüística. Es decir, que no puede haber una traducción perfecta y a veces ni siquiera traducción. Los pueblos con lenguas en los que apenas tienen fórmulas verbales del futuro, ¿cómo van a establecer proyectos, planificaciones? Y cuando se tienen en cuenta los elementos antropológicos, psicológicos, sociológicos, se llega a la idea de que se da la unión entre pensamiento y lenguaje. Recapitulando, para unos hay un lenguaje universal, en el sentido de unas estructuras lingüísticas básicas comunes. Para otros hay determinación del pensamiento por parte del lenguaje, que el lenguaje de cierta comunidad determina al pensamiento de los individuos, de los hablantes de dicha comunidad. Lo que queda determinado son las estructuras mentales de los sujetos, por el lenguaje de su comunidad. De ahí que seamos relativistas lingüísticos o no lo seamos, a la hora de manipular a la sociedad, pues si somos capaces de implementar, si somos capaces de imponer ciertas terminologías, ciertas expresiones distintas, pues a lo mejor conseguimos que, introduciendo palabras nuevas o significados nuevos a ciertas palabras, consigamos que la gente cambie su manera de pensar. Porque si es verdad que nuestras estructuras mentales están al menos condicionadas, según el tipo lingüístico, hasta determinadas
pero al menos como mínimo condicionadas. Nuestras estructuras mentales están al menos condicionadas por las palabras, por el lenguaje. Cambiando el lenguaje podemos cambiar estructuras mentales de la gente. Y para otro lo que hay es un pensamiento verbal, una unión, en el sentido de que hubo un pensamiento prelingüístico que se desarrolló en un pensamiento lingüístico. Que el lenguaje natural es verbal, con componentes no verbales y simbólicos, eso está claro. Lo que no está claro es precisar hasta qué punto, en qué medida, hay lenguajes no verbales o sistemas simbólicos no lingüísticos. Es decir, es complejo establecer los contornos y la relación con nitidez entre lo lingüístico, lo simbólico y lo comunicativo, lo sígnico, lo sintáctico, lo semántico, lo pragmático, lo político, lo religioso, lo mítico. Todas estas dimensiones no son plenamente equivalentes, pero son radicalmente distintas, son radicalmente separables, y si tienen relación, ¿cómo es el entrelazamiento? Como se ve, todavía queda bastante faena a la retórica como ciencia del discurso.